aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios. Presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Saludos amigos oyentes, que la bendición del Padre, la comunión del Espíritu y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sean con cada uno de ustedes en estos momentos al inicio de Radio Amanecer en Estudio. Radio Amanecer en Estudio a través de Radio Amanecer, la voz de la esperanza. En este lunes 13 de marzo para estudiar el tema Confía en Dios, no en tus recursos. Confía en Dios, no en tus recursos. Ese tema lo estudiaremos en el marco de la lección número 11, cómo administrarse en tiempos difíciles. Y el texto a memorizar, que lo repetimos, contenido allí en Salmos 50, versos 14 y 15. Ofrece a Dios sacrificios de alabanza y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia, dice el Señor, te libraré y tú me honrarás. Con estas palabras en mente, pidamos la bendición de Dios por medio de la oración. Dios bueno, Dios de misericordia y bondad, en esta hora te agradecemos por permitirnos continuar con el estudio de tu palabra. Gracias también por cada oyente que nos escucha en diferentes lugares, por diferentes medios, y se llena de seguridad al escuchar tu palabra, porque la fe viene por el oír tu palabra. Gracias, Señor, por la bendición que llega a cada hogar, a cada persona en forma individual también, cuando estudiamos tu palabra a través de esta guía especial. En tus manos nos depositamos para que sea tu Santo Espíritu quien nos guíe a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Y bien, amigos oyentes, en este lunes 13 de marzo tenemos el tema Confía en Dios, no en tus recursos. Y aquí vamos a estudiar de entrada una historia muy interesante, una historia que de paso nos deja una gran enseñanza. Es protagonizada por el rey David. Y en esta historia podemos ver cómo en algún momento de la vida de este gran monarca dejó de poner su vista en Dios y quiso ponerle en sus recursos. Y allí entonces pues se dio una situación un tanto desesperante para todo el pueblo, porque tuvo que sufrir ciertas consecuencias. El rey David debería haber sabido, por la experiencia de su mejor amigo Jonatán, que cuando estás en una relación de pacto con Dios, no importa si tienes pocos hombres o muchos, Dios puede darte la victoria. En el libro 1 de Samuel, capítulo 14, recordamos la historia donde la Biblia registra de cómo el hijo de Saúl, Jonatán, amigo entrañable de David, y su escudero, derrotaron a toda una guarnición de los filisteos solo con la ayuda del Todopoderoso. Pero a pesar de esa experiencia y de muchas otras de la historia del pueblo de Dios, cuando llegaron tiempos difíciles, el rey David permitió que Satanás lo tentara a confiar en su propia fuerza, a confiar en su propia inventiva. Y esto nos muestra entonces que en tiempos de dificultad el rey David permitió que Satanás lo tentara a confiar en su fuerza, a confiar en su ingenio. Y esta experiencia de la cual estamos hablando y la cual vamos a ver en el texto sagrado en forma directa, se registra en el libro 1 de las Crónicas, capítulo 21. Libro 1 de las Crónicas, capítulo 21, veamos lo que nos dice desde el verso 1. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: Id y haced censo en Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab, el primero al que el Espíritu inquietó y trató de intervenir en esta situación, dijo Joab al rey David: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto, que será pecado a Israel?
Noten si realmente no era el Espíritu Santo que estaba hablando a través de Joab, que lo estaba inspirando. Y en el versículo 4 dice, pero la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá eran 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Por eso no lo hizo en forma total y completa, sino que para salir ya de la orden, pues contó los que hemos mencionado. Asimismo, dice el verso 7, esto desagradó a Dios, y como respuesta el Señor hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho locamente. Antes de proseguir en las partes de esta historia, tenemos que destacar que esta característica del rey David es la que lo hacía un hombre conforme al corazón de Dios. No un hombre perfecto, pero un hombre conforme al corazón de Dios. Tan pronto vio el mal que venía sobre su pueblo, tan pronto vio las consecuencias de su acto, tan pronto se le reprende de esta manera por su pecado, él lo admite. Lo admite inmediatamente. He pecado gravemente al hacer esto, dice en el verso 8. Te ruego, le ora a Dios de inmediato, que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló entonces Jehová a Gad, vidente de David, diciendo, ve y habla a David y dile, así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo. Elige entre ellas una que yo haga contigo. O sea, la consecuencia es inevitable. Así que elige entre estas 3, cuánta misericordia tiene el Señor. Y viniendo Gad a David le dijo, así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado y perseguido por tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, ¿qué responderé al que me ha enviado?, dice el profeta. Entonces David dijo a Gad, estoy en grande apuro, en grande angustia. Ruego que yo caiga en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremas. Pero que no caiga yo en manos de hombres, dijo David. Cuánto conocía David a Jehová, y definitivamente prefería que su juicio fuera en las manos del Todopoderoso. Así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70.000 hombres. Esta historia es elocuente en cuanto al resultado de poner su confianza en el brazo humano, de pensar en que los números son los que nos dan la victoria. De hecho, hay una cita interesante que dice la mensajera del Señor en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 5, en la página 30, dice lo siguiente: si los números fueran evidencia del éxito, Satanás podría reclamar la preeminencia, porque en este mundo sus seguidores constituyen la mayoría. Así que no es en el número donde está la victoria, no es en el número donde está la prosperidad según Dios. Y claro, Dios quiere que crezcamos, Dios quiere que seamos muchos en números. Cuando Cristo vino a morir fue para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La prosperidad de la iglesia primitiva, la iglesia apostólica, se reflejaba también en números, pero no son simplemente los números los que representan la victoria. Y aquí nos está haciendo una comparación extraordinaria. Dice, si los números fueran el éxito, Satanás tendría todo ganado, porque la mayoría de las personas no siguen a Dios, siguen al enemigo. Así que interesantemente, esta declaración pues sacude nuestra mente. Ten cuenta, por tanto, amigo oyente, que fue idea de Satanás contar a los soldados en Israel. El rey quiso saber
con qué fuerza contaba para sentirse más seguro, humanamente hablando. Por eso Satanás tentó a David a confiar en su propia fuerza, en vez de depender de la providencia de Dios, confiar en la defensa del Altísimo. Y noten, como hemos dicho, que Joab fue realmente utilizado por el Espíritu Santo para tratar de que David reaccionara antes de cometer esta locura. Joab, el comandante del ejército de Israel, no era cualquier persona, era el general de su entera confianza. Sin embargo, aunque trató de persuadir a David de que no contara a Israel porque había visto a Dios obrar en favor de Israel, David le exigió que hiciera el censo, que el censo siguiera hacia adelante. De esta manera, las sanciones del rey David acarrearon calamidad a la nación, como revela el texto, como hemos visto allí en el libro primero de las Crónicas. Y debemos entender, amigos y hermanos, que nadie jamás confió en Dios en vano. Hay de paso una cita atribuida a un gobernante británico, a Oliver Cromwell, quien antes de una batalla arengó al ejército diciendo: confíen en Dios, muchachos, y mantengan la pólvora seca. En otras palabras, haz todo lo posible para tener el éxito, pero al final date cuenta de que solo Dios puede darte la victoria. Dios nunca hará por el ser humano lo que el ser humano tiene que hacer por sí mismo. Lo que podemos hacer por nosotros mismos, Dios nunca lo hará por nosotros. Siempre debemos recordar que es a Dios rogando y con el mazo dando. Ninguna bendición llegará estando nosotros sentados esperando que llegue del cielo. Debemos hacer nuestra parte. Debemos ser diligentes. Recuerda por qué el Señor reprendió al siervo de la parábola de los talentos, que escondió el talento, que no lo multiplicó. Le dice: siervo malo y negligente. O sea, nunca pases por alto el hecho de que debes hacer tu parte, de que debes emprender lo que está en tus manos y confiar en el poder del Altísimo. Así que en nuestro contexto inmediato es muy tentador con frecuencia confiar en el poder del gobierno, en el poder de las autoridades, en el poder de las cuentas bancarias, en el poder de con quién estamos asociados, en el poder de, como decimos comúnmente, de a quién estás pegado, en los asuntos del gobierno, en los asuntos de la empresa. Pero en cada crisis que se menciona en la Biblia, cuando el pueblo de Dios confiaba en Dios, confiaba en el Altísimo, confiaba en el Todopoderoso, el Señor honraba su confianza y el Señor pues proveía definitivamente para ese siervo o para esa sierva que había depositado su confianza en el Señor. Deberíamos estar usando el tiempo presente para arreglar las cuentas con Dios, para estar en paz con Él, para saldar las deudas y ser generosos con lo que nosotros recibimos. Poner a correr nuestro pan sobre las aguas, como dice el gran sabio Salomón. Él dice en Eclesiastés: echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes la crisis que vendrá sobre la tierra. Y cuando tú eres generoso, estás sembrando. Cuando tú eres fiel a Dios, estás depositando en la cuenta del cielo, donde el Señor está asegurando que no se pierde ni el capital ni los intereses, porque cuando somos fieles a Dios, sus ojos están sobre nosotros para bendecirnos. Si alguna vez en el pasado el pueblo de Dios necesitó del Señor para obtener la victoria, ¿cuánto más lo necesitamos ahora? No olvidemos que el Señor tiene todos los recursos a disposición de sus hijos e hijas fieles. Nunca olvidemos que Él está dispuesto a darnos la victoria. Nunca cedamos a la tentación de utilizar el poder humano, de buscar recursos puramente seculares. No, recuerda que el Señor es quien da la victoria. Recuerda que así como David fue tentado por el enemigo para apartar sus ojos del que daba la victoria, en algún momento podemos ser tentados y mediante el orgullo, la arrogancia, podemos caer en situaciones muy similares. Hoy, de hecho, nos enfrentamos a situaciones parecidas a la de David. Y entonces la gran pregunta es: ¿qué haremos?
¿Vamos a censar a Israel en el sentido simbólico? ¿Vamos a cometer el mismo pecado? Contando nuestro dinero, mirando cuán alto está el número allí en la cuenta, dependiendo de nuestro propio ingenio para salir hacia adelante, de nuestra capacidad mental, de nuestra preparación intelectual, de la cantidad de tierra, de la cantidad de inversiones, de la cantidad de casas. ¿O haremos lo que podamos para fortalecer nuestros hogares financieramente y también confiar en Dios para que nos proteja y provea? El consejo más atinado que podemos escuchar hoy de parte del Señor, dado a través de su siervo Salomón en Proverbios 3:5, dice: fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconoce al Señor en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, sino teme al Señor y apártate del mal. Y eso traerá salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros en abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Qué interesante esta cita de Proverbios 3, del 5 al 10. Qué receta espiritual más atinada la que el Señor nos ha dado en este día, para comprender cómo lograr el equilibrio correcto entre hacer lo posible mientras también confiamos en el Señor. A Dios rogando y con el mazo dando. Allí en tiempos de Nehemías y en tiempo de Esdras, cuando había que tener la espada en una mano y con la otra seguir la construcción de la obra del Señor en los muros, en el templo, nos enseña una gran lección. No podemos dejar de hacer la obra. Tenemos que hacer nuestra parte, pero debemos estar en guardia, siempre atentos para no permitir que el enemigo nos distraiga y siempre confiando en el poder del Altísimo, pero sin soltar la espada, sin soltar el ladrillo de la obra con la que estamos edificando el reino de Dios. Dios nos ha dado la oportunidad de confiar en Él. Así que prestemos atención a esta invitación que se nos hace en la lección de este lunes 13 de marzo. Confía en Dios, no en tus recursos. Esta lección la hemos visto en el marco del tema general para esta lección número 11 en esta semana, cómo administrarse en tiempos difíciles. Cómo administrarse en tiempos difíciles. Y nuestro texto a memorizar para esta semana, contenido en el Salmos 50, 14, 15, donde nos dice: ofrece a Dios sacrificios de alabanza y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia, dice el Señor. Te libraré y tú me honrarás. Oremos al Señor. Padre Santo que estás en los cielos, alabamos y glorificamos tu nombre en esta hora. Gracias por permitirnos, Señor, echar mano de las promesas que nos das en tu palabra, de los consejos inspirados para asentar nuestros pies sobre la roca eterna, para ser como el salmista dice que es el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Que nuestra confianza sea puesta siempre en ti, no en el humano, no en las posesiones, no en las riquezas, no en las habilidades, no en la preparación intelectual, sino que la confianza la depositemos plenamente en el Todopoderoso, en el Omnisciente, en el que trasciende todo lo que puede haber en este mundo. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado de poner nuestra confianza en ti. Que tu Santo Espíritu fortalezca la fe y la esperanza en cada amigo oyente. Gracias por bendecirnos con estas instrucciones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.